Bienvenidos a este video en donde ahora vamos a resolver nuestro ejercicio número 6 del tema estructuras condicionales. Recuerden, estamos aprendiendo Java juntos y vamos ya en la unidad, aquí, estructuras condicionales, y también ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el sexto ejercicio de este tema. Bueno, este tema de estructuras condicionales comienza ya a involucrar más lógica de pensamiento para que nosotros podamos realizar ciertas operaciones precisamente de lógica en donde nuestra aplicación va a realizar o ejecutar las tareas que programemos de acuerdo a las condiciones que nosotros le escribamos en el código. Hasta ahorita, bueno, pues hemos tenido condicionales muy básicas, un if en donde preguntamos si sucede esto, ejecuta esto. Y un else en donde preguntamos si no sucede eso, entonces ejecuta esta otra sentencia de código. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 6 de nuestras estructuras condicionales. Yo ya creé el fichero, el archivo, mi clase que se llama ejercicio 6. Recuerden, siempre tenemos que escribir nuestro public static void main y dentro de esta línea de código, dentro de estas llaves es donde nosotros vamos a escribir el código a ejecutar. Ahora, tenemos que pensar en lo siguiente. Dice, nuestro ejercicio a resolver. Escribe un programa que nos diga si un carácter introducido por el usuario es una vocal o no. Aquí estamos viendo, creo que no habíamos utilizado una variable de tipo carácter. Ya vamos a empezar a utilizar este tipo de dato. Recuerden que cuando creamos variables tenemos distintos tipos de datos o de variables. Hemos utilizado los datos tipo string, hemos utilizado los datos tipo entero, hemos utilizado los datos tipo flotante, los float, hemos utilizado los tipos double, hemos utilizado, creo que hasta ahí es donde hemos utilizado estos tipos de datos. Bueno, pues también tenemos una variable de tipo char, ¿sí? Pero bueno, antes, quiero que veamos aquí. El carácter que vamos a nosotros a resolver si es una vocal o no es introducido por el usuario. Desde este momento ya sabemos que tenemos que crear una variable de tipo scanner, que la vamos a llamar scan. Para construir una variable de tipo scanner tenemos que escribir new scanner y aquí vamos a escribir system.in. Listo. En este momento nosotros ya construimos nuestra variable de tipo scanner que se llama scan. Ahora podemos hacer uso de esta variable que nos permite leer lo que introduce un usuario. O sea, esta variable tiene la capacidad, esto ya lo hemos visto en varios ejercicios, no solamente en 2, 3, 4, ya hemos trabajado bastantes ejercicios con esta variable, lo hemos explicado y lo vamos a seguir explicando. Es una variable que construimos de tipo scanner, aquí está, la construcción o la línea para el constructor es esta y esta es la sintaxis. Ya que tenemos una variable que tiene la capacidad de recibir lo que introduce un usuario, tenemos que pasarle un método a esa variable. Ahorita vamos a verlo. Escribe un programa que nos diga si un carácter introducido por el usuario es una vocal o no. Bueno, entonces vamos aquí a crear. Vamos a crear ahora. Sí, vamos a hacer un south. No. Un south. Creo que acá importamos una clase de SQL, la vamos a eliminar. Y aquí vamos a poner un south. Escribe un carácter. ¿Sí? Y después vamos a escribir. No. Tiene que ser una variable tipo char.
porque nos dice que va a ser un carácter. Vamos a ver. Ahorita ya estamos creando una variable de tipo char y vamos a llamarle a esta variable carácter. ¿Sí? Carácter. Y ahora que le llamamos a esta variable carácter, vamos a guardar en esta variable de tipo char lo que se almacene en la variable scan. Pero ¿cómo vamos a introducirle ese número? Recuerden que ya hemos utilizado los métodos next. Hemos utilizado el next float, el next int para recibir tipos de datos enteros o flotantes. En este caso, vamos a recibir nada más como pues sí, no un carácter, entonces nada más vamos a poner .next. Este va a ser el método que vamos a utilizar para que capture el dato introducido, el carácter introducido por el usuario. Ahora, todos los caracteres, a ver, dice que nos diga si un carácter introducido por el usuario es una vocal o no. Aquí capturamos ya el carácter, ¿sí? Y lo metemos precisamente en la variable carácter, ¿sí? Lo que vaya a introducir el usuario va a estar ahí en carácter. Ahora, nosotros necesitamos ubicar ese carácter. Y ese carácter, a ver, vamos a pasarle el método charat para ubicarlo por índice. Por índice. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este ejercicio sí me va a requerir que yo les dé explicaciones más tal vez profundas sobre lo que estamos haciendo. Pónganme atención. Aquí nosotros ya sabemos que estamos creando una variable de tipo scan que va a tener la capacidad de leer lo que escriba el usuario. Aquí le mandamos el mensaje al usuario para que sepa qué hacer, en donde solamente estamos imprimiendo en consola, escribe un carácter. Este carácter que vaya a escribir ya lo tenemos en scan, pero tenemos que meterlo o guardarlo en una variable. Vamos a crear una variable para que en esta variable le pasemos la variable scan, que ya debe de tener con este método, va a guardar el número, y con este método, a este carácter que atrape aquí con el método .next, le vamos a pasar el método .charat, porque este método lo que hace es darnos el carácter que esté en la posición que le marquemos aquí. Y le vamos a marcar 0. ¿Por qué 0? Cuando nosotros tenemos un string, una palabra, voy a escribir palabra, así nada más. Esto es una cadena de texto. Esto es un string, una cadena de texto. Las cadenas de texto tienen un índice. Por ejemplo, la P está en el índice 0. Todo se va a comenzar, cuando hablemos de índices, desde la posición 0. Nosotros no empezamos a contar como programadores desde el 1. 1, 2, 3, no. Como programadores siempre empezamos a contar desde el 0. La P está en el índice 0. La A está en el índice 1. La L está en el índice 2. Y así sucesivamente, siempre comenzamos del 0. Yo lo que quiero obtener con este método .charat, me permite a mí este método. De hecho, miren, si pongo el cursor, acá me dice que charat me retorna el carácter, su valor especificando el índice. O sea,
me va a decir el valor que está en el índice 0. ¿Por qué en el índice 0? Porque ahorita solamente estoy haciendo o solicitando que el usuario escriba un carácter. O sea, no va a haber otra posición. El usuario no debe de poner HG o palabra. No, porque si no tendríamos más índices. El usuario va a poner solamente un carácter, ¿correcto? Es lo único que va a poner. Entonces, este método nos permite obtener el valor en una cadena de ese índice que estamos pidiendo, que ahorita va a ser el 0, porque solamente vamos a tener una letra y va a estar en el índice 0. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí es que, miren, va a decirle al usuario, escribe un carácter. El usuario va a escribir, vamos a suponer que escribe la L, ¿sí? Con scan.next estamos atrapando la L, ¿sí? Y luego con .charat estamos diciéndole, dame el valor que está en la posición 0 de esto que atrapaste aquí. En la posición 0 va a estar la letra, ¿sí? Entonces automáticamente me está diciendo que carácter va a tener la letra que teclee el usuario. Espero que con esto me haya explicado un poco mejor. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Para nosotros poder identificar que este carácter que se va a guardar aquí en esta variable es o no una vocal, vamos a crear una variable que va a ser de tipo string y que le vamos a llamar, yo le voy a llamar vocales. ¿Por qué vocales? Pudiera ser de otra manera, pero ahorita lo vamos a realizar así, por nuestro libro de ejercicios. Creamos una variable que se llame vocales y voy a escribir la vocal A, E, I, O, U. ¿Sí? Listo. Y debe estar entre comillas. Recuerden, A, E, I, O, U. Listo. Ahora, yo ya tengo una variable que tiene las vocales. Como les expliqué hace un momento, las cadenas de texto podemos identificarlas por índice. La A estaría en el 0, la E estaría en el 1, la I en el 2 y así sucesivamente. Aquí tenemos índice 0, 1, 2, 3, 4. 4 índices. ¿Perfecto? O 5. No, 5. 5, porque el 0 vale. O sea, tenemos 5 índices. Pero empezamos a contar desde el 0. Si queremos ubicar por índice la letra A, el carácter A, está en el índice 0. Si queremos ubicar por índice la letra E, está en el índice 1. Así lo tenemos que entender y poco a poco vamos a ir avanzando en esto. Yo creé esta variable para poder comparar lo que tenemos acá y definir si esto es una vocal o no. O sea, va a ser comparado con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Ya tengo acá en mi variable carácter lo que ingresó el usuario. No sabemos hasta este momento si es vocal o no es vocal. Solamente va a ingresar un carácter. Tengo una variable que se llama vocales para poder hacer una comparación aquí si es que es vocal o no. Si está dentro de esto, de esta cadena, va a ser vocal. Si no, no. Ahora, vamos a aplicar nuestra condicional. If, y abrimos paréntesis para decirle a nuestro programa qué es lo que va a leer como una condicional. Aquí, si vocales punto index of, ¿sí? Si vocales, su índice, ¿sí? Su índice de vocales de carácter, ¿sí? A ver, hasta aquí les voy a leer. Estamos utilizando otro método.
Aquí me quiero detener un poco porque ya estamos empezando a usar otro tipo de métodos. Pero ustedes ya pueden comenzar a entender cómo se empieza a escribir las líneas de código en los lenguajes de programación. Nosotros vamos a tener muchos métodos y los métodos no nos los vamos a memorizar todos. Son cientos de métodos y cada clase tiene cientos de métodos. Muchas veces utilizamos más unos métodos que otros. Otros métodos prácticamente están olvidados. Sin embargo, en alguna ocasión los podemos llegar a utilizar. Este método de IndexOf lo que hace es, lo vamos a leer ahorita, este método lo que hace es decirme en qué índice se encuentra el valor, el argumento que yo le estoy pasando aquí. ¿Sí? O sea, tengo el método, abro paréntesis para pasarle el argumento, a evaluar, a procesar. Y lo que va a procesar es lo que tengo en carácter. Que en carácter ya decidimos que ahí va a estar lo que ingrese el usuario. Ya eso lo sabemos. Así lo decidimos. Aquí vamos a guardar el carácter que ingrese el usuario. Entonces le estoy diciendo IndexOf de carácter. O sea, búscame en el índice, ¿sí? Este valor que está en carácter. Dame el índice IndexOf, pero tengo una variable a la cual estamos pasando el método IndexOf. Entonces aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Cuando nosotros en la variable le pasamos el método IndexOf, lo que le estamos diciendo es, sobre esta variable a la cual estoy pasando el método IndexOf, sobre esta variable, dime en qué índice se encuentra lo que le estoy pasando como parámetro. Lo voy ahora a traducir más fácil aquí con lo que tenemos. Tenemos la variable vocales. Entonces, aquí estamos diciendo, con el método IndexOf, la A, la E, la I, la O, la U tienen un índice. Yo le estoy pasando como parámetro carácter. Carácter, como sea. Sin acento, con acento, ahorita no sé. Le estoy pasando esto, pero lo estoy pasando sobre la variable vocales. Entonces, la letra que tengamos aquí guardada, que puede ser una A, puede ser una M, puede ser una P, puede ser una O, no sé qué vaya a ingresar el usuario, búscamela en la variable vocales, porque es aquí donde estoy utilizando el método IndexOf. Búscame lo que tengo aquí, búscamelo en esta variable sobre la cual me estoy colgando para el método IndexOf y dime en qué índice está. ¿Sí? Estoy ubicando el índice. Entonces ya me va a decir, no, pues la letra que tienes aquí está, como el usuario pasó la letra I, vamos a suponer que pasó la letra I, aquí estoy resolviendo que está en el índice 2, la I. 0, 1, 2. Si le pasara la U, está en el índice 4, pero aquí carácter, como está pasado por parámetro o por argumento en el método IndexOf sobre la variable vocales, estamos revisando aquí. ¿Dónde está este carácter? ¿Dónde está? Ahora, si está, automáticamente nos va a devolver el índice. Nos va a decir, está en el 1, está en el 2. Pero recuerden que nuestro problema nos dice que debemos devolver si es una vocal o no es una vocal. Cuando nosotros cometemos aquí un error, y le voy a llamar error, ¿sí? Cuando yo le paso aquí algo que no está dentro de la variable sobre la cual estoy pasando el método, a mí siempre me va a devolver un -1. Un -1. Siempre. Pero
si lo que le estoy pasando aquí como parámetro, si está dentro de la variable vocales, que es la que estamos usando, si esto sí está dentro de esto, entonces me va a devolver el índice, el correcto, el que sea. Si le pasamos la A, pues me va a devolver el 0. Si le pasamos la E, me va a devolver el 1, el índice real. Cuando eso no existe, cuando esto de aquí que estamos pasando por parámetro no está acá en vocales, me va a devolver menos 1, siempre. O sea, ese es un resultado que nos va a dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Recordemos, el usuario le pasa un carácter. Vamos a suponer que le pasa la J. Con scan y el método .next atrapamos esa J. Y luego a esa J le pasamos el método .charat, índice 0. Devuélveme la letra que está, el carácter que está en el índice 0, que al final es la J, ¿sí? Y nos lo devuelve como carácter aquí. Y lo mete en carácter aquí. Ahora, ya tengo aquí la J. Ahora, creo una variable vocales, meto las vocales ahí y a vocales le paso el método .indexOf y meto carácter como parámetro para que lo que está en carácter, que ya decidimos que sea la J ahorita, estamos suponiendo que es la J, compáramelo con la cadena que tengo en vocales y dime si ahí existe la J. Si no existe ahí, me va a dar un -1. Esto es regla general, ¿eh? Esto es de programación. O sea, aquí yo no estoy decidiendo que me devuelva -1. Me va a devolver -1 cuando esto no coincide con lo que tenemos en esta variable. ¿Sí? Si sí coincide, me va a devolver el índice. Ahora, ¿qué es lo que tengo que decidir? Bueno, porque estamos en una condicional. O sea, si vocales.indexOf le paso carácter es distinto a -1, ¿cómo voy a decirle distinto? Distinto así. Distinto a -1. Si es distinto a -1, entonces es porque sí me va a devolver acá, porque sí está siendo una vocal. Y porque sí está apareciendo dentro de la variable vocales. Entonces aquí ya le voy a decir south si es una vocal. Else, si no se cumple esto, no es vocal. Este video va a durar un poco más, pero quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan bien. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Creo que aquí estamos entrando. Cuando empezamos a trabajar o a practicar con este operador de comparación distinto que, o sea, a ver, aquí se los voy a hacer más fácil. Recuerden que el operador de comparación de igualdad es igual, igual. Ya lo vimos en el video anterior, creo. ¿Sí? Si me da un -1 es porque no está dentro de la variable vocales donde estoy pasando el método indexOf. ¿Sí? No es vocal. No es vocal. Y acá sí es vocal. O sea, si me da -1, no es vocal. Si no, o sea, lo contrario. Si no, sí es vocal. O sea, no me está dando -1. Vamos a correrlo. Run. Escribe un carácter. La J. Enter. No es vocal. Ahí está, miren el resultado. Ahora, vamos a volverlo a correr. La A. Sí es vocal. Ahí está el resultado. Ahora, les quiero enseñar aquí el operador distinto que. Aquí voy a voltear todo. ¿Sí? Porque no lo voy a hacer con el operador de igualdad. Lo voy a hacer con el operador distinto que. Signo de admiración.
más el igual, estos dos juntos quiere decir distinto que. O sea, no es igual a, ¿sí? Y aquí lo que estoy volteando es la condición. Si esta operación con este método vocales.indexOf y meto como parámetro lo que tengo en carácter, lo va a buscar en vocales, no está, me va a dar -1. Si es distinto a -1, entonces va a ser el índice. Si es distinto a -1, va a ser dentro del índice 0, 1, 2, 3, 4. Si es vocal. Ahora volteo acá la respuesta. Si no es distinto a -1, o sea, si es igual a -1, si no, si es vocal. No es vocal, ahí está. Si es distinto a -1, si es una vocal. Si no, no es vocal. O sea, si no es distinto a -1, o sea, si es igual a -1, no es vocal. ¿Sí? Vamos a correrlo. Run. Piensen mucho con esto porque la S no es vocal. Volvemos a correrlo. La E. Ay, perdón, acá no. La E sí es una vocal. Listo. Trabajen mucho con esto en su mente para que su mente se vaya adaptando a estas formas de pensar muy lógicas. Esto es lógica, esto es sencillo. Esto lo debe hacer nuestro cerebro en automático. Cuando empezamos, lógicamente, a programar nos cuesta porque dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y a veces estamos trabajando tan automático que no nos damos cuenta que la lógica es lo más sencillo que debemos de, o lo primero que deberíamos de utilizar en la vida y también en la programación. Bueno, hasta aquí dejo este video. Fue un poco más largo, pero es el ejercicio que tenemos y más vale que lo aprendamos bien para que en los próximos ejercicios nosotros pues ya comencemos a elaborar programas más complejos y condicionales todavía más profundas y más complejas. Nos vemos en el siguiente video, amigos.